el podcast de bienestar emocional, mental y espiritual. Un espacio de reflexión y toma de conciencia para avanzar hacia un estado de bienestar integral. Mi nombre es Angie Díaz y bienvenida a este espacio. Si pudieras ponerle un nombre a lo que estás sintiendo en este momento, ¿cuál sería? Y si no encuentras palabras, ¿cómo lo notas en tu cuerpo? Si te regalas este instante para escuchar tu cuerpo, ¿sientes seguridad interior? ¿Te sientes inquieto, a la defensiva? ¿Qué ocurre realmente en ti cuando aparece una emoción? ¿La notas? ¿La evades? ¿Le tienes miedo? ¿La escuchas? ¿Sabes realmente lo que sientes? Muchas personas creen que sí, pero muy posiblemente la mayoría de personas solo se da cuenta de sus emociones cuando la emoción ya ha tomado el control de su comportamiento, cuando ya reaccionó, cuando ya levantó la voz, cuando ya discutió, cuando ya se siente desbordado. Y esto posiblemente ocurre porque la mayoría de nosotros nunca aprendió realmente a relacionarse con sus emociones. Posiblemente no aprendimos sobre cómo evitar lo que sentimos. O posiblemente aprendimos a vivir más en el ruido de la mente o en el ruido exterior que en la escucha del cuerpo. Y en medio de todo ese movimiento mental, la voz del cuerpo se vuelve cada vez más suave. Pero lo más lindo de todo es que el lenguaje del cuerpo siempre nos trae mensajes. No dejes que estés demasiado lejos para escucharlo. Hola, bienvenidos al episodio número 8. En este episodio hablaremos sobre el arte de evitar nuestras emociones. Definiremos qué es una emoción y comprenderemos qué ocurre en nuestro interior cuando surge una emoción, cómo podemos escucharlas, integrarlas, procesarlas de una manera más consciente y cómo acompañarnos desde el cuerpo, la mente y también desde nuestra dimensión energética, porque es desde ese lugar que abordaremos este tema, comprendiendo nuestra integralidad. Así que lo que voy a compartir a continuación surge desde todo este marco integrativo que reúne aportes de la neurociencia, los estudios del trauma, la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso, pero también abre espacio a una mirada mucho más amplia que reconoce nuestra dimensión energética y espiritual. Porque somos seres integrales, así que es importante reconocer que sí, aunque los pensamientos y las emociones generan cambios químicos y fisiológicos en el organismo, eso también influye en nuestros estados energéticos o vibratorios. Así que para empezar vamos a comprender a las emociones como un proceso dinámico que involucra mente, cuerpo y energía. Y desde esta perspectiva, el ciclo de la experiencia emocional suele iniciar cuando el organismo percibe un estímulo, que puede ser externo o interno. Y un estímulo interno puede ser, por ejemplo, un pensamiento o una imagen mental que surge, por ejemplo, cuando recuerdas una situación o cuando imaginas algo que podría suceder o cuando interpretas algo que alguien dijo o que alguien hizo. O puede ser entonces un estímulo externo, que eso hace referencia a todo lo que ocurre a tu alrededor. Una conversación, una mirada, una noticia, un elemento del entorno. A partir de esta percepción, el cerebro realiza un procesamiento muy rápido para determinar si ese estímulo es seguro, es peligroso, es relevante para la supervivencia. Y este proceso desde la teoría polivagal se denomina neurocepción. Y como resultado de todo este procesamiento, el sistema nervioso se activa y prepara al organismo para la respuesta. Y esta activación genera inmediatamente cambios fisiológicos, como por ejemplo variaciones en el ritmo cardíaco, en la frecuencia respiratoria o en el tono muscular, lo que puede hacer que el cuerpo se tense o se prepare para actuar, porque el cuerpo necesita movilizar energía para la respuesta y esto es lo que podemos llamar la experiencia corporal de la emoción. Pero al mismo tiempo, la mente intenta dar sentido a lo que está ocurriendo. Necesita darle sentido a la experiencia y por eso aparecen los pensamientos, el significado que atribuimos a lo que estamos viviendo y a partir de esta interpretación surge finalmente una respuesta conductual. Pero aquí hay algo importante y es que la forma en que pensamos o interpretamos lo que ocurre también puede retroalimentar el estado del sistema nervioso y del cuerpo y eso hace que se intensifique o se module la respuesta emocional ante lo que estamos experimentando. Entonces, como ves hasta este momento, una emoción es todo un movimiento que atraviesa diferentes dimensiones de nuestra experiencia.
Por un lado está la dimensión biológica, es decir, todo lo que ocurre en el cuerpo para preparar una respuesta frente a ese estímulo o frente a esa situación. Aquí entonces es donde se activan distintos procesos fisiológicos. El sistema nervioso se pone en marcha, se liberan hormonas y neurotransmisores, cambian los patrones de respiración, puede variar el ritmo cardíaco y también el tono muscular como lo hablamos anteriormente. Y todo esto tiene un propósito muy claro: movilizar la energía necesaria para que el organismo pueda actuar y pueda responder ante lo que está ocurriendo. Por otro lado, una emoción también integra la dimensión cognitiva, porque nuestro cerebro intenta constantemente dar significado a lo que estamos viviendo. Necesitamos comprender la experiencia, necesitamos interpretarla y ubicarla también dentro de nuestra historia. Por eso, ante una misma situación, diferentes personas, por ejemplo, pueden experimentar emociones distintas, dependiendo de qué, de sus creencias, de sus experiencias previas, de sus expectativas, de su historia personal. Es en esta dimensión donde entran en juego los pensamientos, las interpretaciones, las narrativas internas y los juicios que muchas veces construimos sobre lo que ocurre. Es aquí entonces donde le damos un sentido a la experiencia emocional, y ese significado que creamos también puede, como ya lo hablamos, intensificar o transformar lo que sentimos. Por otro lado está la dimensión conductual, que hace referencia a esa tendencia natural hacia la acción o hacia la respuesta que finalmente acompaña toda emoción, porque cada emoción moviliza al organismo y lo orienta hacia cierto tipo de comportamientos frente a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una emoción puede impulsarnos a acercarnos a alguien o a buscar apoyo o alejarnos de algo que percibimos como peligroso o a defendernos o protegernos. Y esta dimensión implica entonces acciones, gestos, puede incluir también decisiones. Y por último está la dimensión energética. Desde esta perspectiva, el organismo también puede entenderse como un sistema dinámico de energía que está en constante interacción con el cuerpo y con el entorno. En algunas corrientes de investigación contemporánea, este campo se describe como el biocampo. ¿Esto qué significa? Que nuestras emociones no solo se experimentan internamente en la mente o en el cuerpo, sino que también pueden estar muy influidas por esta dinámica de este campo energético que nos rodea. El biocampo tiene un flujo natural y organizado de energía que acompaña los procesos de autorregulación del organismo. Y cuando atravesamos procesos emocionales que no logramos reconocer o gestionar a tiempo, o cuando permanecemos durante mucho tiempo en estados de estrés prolongado, ese flujo natural de energía puede volverse menos armónico. Y este desequilibrio suele reflejarse en el cuerpo, en el plano emocional y en el plano mental. Es decir, cuando el flujo de energía del biocampo pierde su equilibrio, el organismo suele mostrárnoslo a través de distintas señales. Ahora bien, estas fueron todas las dimensiones que integran la expresión de una emoción, pero ¿realmente qué es una emoción? Básicamente, una emoción es una respuesta del organismo frente a un estímulo y que tiene un gran objetivo: permitirnos alertarnos, prepararnos, orientarnos y adaptarnos. Tiene funciones fundamentales para la vida. Por ejemplo, el miedo prepara el cuerpo para protegerse o escapar de un peligro. La tristeza reduce la energía para favorecer la introspección y procesar una pérdida. La alegría aumenta la apertura, la conexión y la exploración del entorno. Pero además de esto, las emociones cumplen una función esencial en la vida relacional, porque a través de nuestras expresiones emocionales, como por ejemplo el tono de voz, la mirada, los gestos, la postura, los demás pueden percibir cómo estamos y qué necesitamos. Y las emociones en esencia entonces nos ayudan a procesar experiencias. Las emociones nos protegen, nos informan, nos movilizan, nos conectan con otros. Sin embargo, hay otro elemento que influye profundamente en cómo experimentamos las emociones y en la forma en que nos relacionamos con nuestro mundo emocional. Y es la memoria emocional, es decir, la memoria que el cuerpo y el sistema nervioso conservan de nuestras experiencias emocionales. Nuestro organismo guarda registros de experiencias pasadas, especialmente de aquellas que fueron muy intensas o que fueron muy dolorosas, traumáticas o muy significativas, pero muchas de estas memorias no se almacenan como recuerdos narrativos claros que podamos contar fácilmente. Con mucha frecuencia, estas experiencias quedan registradas en forma de sensaciones corporales, y esto forma parte de lo que se conoce como la memoria implícita. Y en realidad se trata de un mecanismo natural del cuerpo que actúa en favor de la eficiencia y sobre todo de la supervivencia.
Por eso, a veces una situación aparentemente pequeña puede activar una reacción emocional muy intensa. Y esto ocurre porque el sistema nervioso reconoce algo familiar, algo que se parece, aunque sea un poquito, a una experiencia pasada. Así que aquí puede ser muy valioso detenernos un momento y preguntarnos, ¿realmente es esta situación la que está generando esta intensidad emocional? ¿O hay algo más profundo en mi historia que está siendo tocado en este momento ante lo que está sucediendo? Y estas preguntas no buscan invalidar lo que sentimos. Estas preguntas nos ayudan a abrir un espacio de conciencia. Entonces, devolviéndome un poquito, cuando vivimos una experiencia emocionalmente significativa, especialmente durante la infancia, porque esta es la etapa en la que el sistema nervioso y el cerebro está en desarrollo, está formando esos patrones básicos con los que más adelante interpretaremos la seguridad, el peligro, el vínculo y la forma de responder a lo que sentimos. Y ante esas experiencias significativas, entonces el cerebro no solo registra los hechos de lo que ocurre, sino que también asocia simultáneamente distintos niveles de información. Por un lado, quedan registrados las sensaciones corporales, es decir, lo que sentimos en el cuerpo. Si sentimos tensión, calor, frío, si el ritmo cardíaco cambió, si hay sensación de energía, si hay un dolor o un nudo en el estómago, por ejemplo, esto pasa a formar parte de esa experiencia. También se almacenan las emociones que estuvieron presentes en ese momento, como el miedo, la vergüenza, la alegría, la tristeza o cualquier otra respuesta emocional que haya acompañado esa situación. Y al mismo tiempo, el cerebro crea asociaciones con el contexto, es decir, personas, lugares, sonidos, olores o circunstancias específicas. Y el conjunto de todas estas conexiones forma lo que podemos llamar huellas emocionales, es decir, esa memoria implícita que queda profundamente registrada en el sistema nervioso y en el cuerpo. Por eso entonces más adelante, cuando percibimos algo que nos recuerda, como lo dijimos anteriormente, aunque sea un poquitico, aunque sea de manera sutil, a esa experiencia original, el sistema nervioso puede reconocer esa señal como algo familiar. Aquí incluso me atrevería a decir que cuando no tenemos suficiente conciencia emocional, muchas veces no decidimos conscientemente lo que sentimos. En realidad es nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso quien ya ha comenzado a reaccionar antes de que la mente tenga ese tiempo de comprender o procesar lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cómo es que entonces podemos escuchar esas emociones? ¿Cómo podemos integrarlas? ¿Cómo podemos procesarlas de una manera más consciente? Y lo más importante, ¿cómo acompañarnos adecuadamente en este proceso? Y aquí quiero que la pregunta principalmente no sea más ¿cómo dejo de sentir esto? Porque es lo que escucho frecuentemente. Creo que lo más importante es dejar de intentar evitar lo que sentimos y comenzar a preguntarnos, ¿cómo puedo aprender a escuchar lo que esta emoción intenta mostrarme? Porque solo cuando aprendemos a escuchar nuestras emociones, en lugar de luchar contra ellas, dejan de sentirse como enemigas y ahí es cuando comienzan a funcionar como esa guía interna que son, y que finalmente buscan orientarnos y mostrarnos algo importante sobre nuestra experiencia. Porque cuando una emoción se nombra, se identifica, se integra, suele durar poco tiempo. Lo que muchas veces prolonga ese malestar emocional no es la emoción en sí, sino varios factores que la mantienen activa. Por ejemplo, la resistencia a sentirla. Cuando intentamos evitar la emoción, el organismo que hace sigue sosteniendo la activación. Por otro lado, también suele ser la interpretación mental, es decir, todo ese marco cognitivo a través del cual la mente le da sentido a la experiencia. Esos pensamientos repetitivos, esas creencias, esos juicios, esas narrativas que pueden reforzar la emoción y prolongar ese estado emocional. Por otro lado, también puede ser la dificultad para expresarla cuando una emoción no encuentra una vía de expresión, ya sea a través de la palabra, del cuerpo o de la experiencia consciente, el organismo puede permanecer también en ese estado de activación. Esto significa que el sistema nervioso continúa funcionando dentro de ese mismo patrón de activación. En condiciones naturales, cuando una situación pasa y el organismo logra procesar lo ocurrido, el sistema nervioso puede regresar gradualmente a un estado de regulación. Pero cuando esa activación no logra resolverse, el sistema nervioso puede seguir sosteniendo ese patrón. Y en ese momento podemos decir que el sistema nervioso está sosteniendo un estado emocional. Sin embargo, aquí recuerda que aunque el sistema nervioso puede sostener ese estado de hiperactivación o hipoactivación, el estado emocional no depende únicamente del cuerpo, también está influido por la forma en que pensamos,
o nos relacionamos con lo que sentimos. Entonces, si sostenemos o alimentamos pensamientos, por ejemplo, como esto siempre me pasa, no soy suficiente, seguro todo va a salir mal, lo que hacemos es mantener un ciclo emocional. Y ahora, para responder a la pregunta sobre cómo podemos escuchar nuestras emociones, cómo podemos integrarlas o procesarlas de una manera más consciente, lo primero que es importante comprender desde esta perspectiva es que podríamos decir que las emociones tienen un ciclo natural que suele incluir cuatro fases. Y cuando ese ciclo se interrumpe por miedo, por represión, por evitación, por ejemplo, la emoción no desaparece, se queda ahí literalmente atrapada, esperando poder completarse, creando un ciclo de tensión y de malestar que puede repetirse una y otra vez. Entonces, la primera fase de este ciclo es la activación, es decir, algo ocurre. Como ya lo hablamos, puede ser algo externo o algo interno. Y esto desencadena una respuesta del sistema nervioso. Y en ese momento el organismo se moviliza y comienza a producirse cambios fisiológicos. Y aquí es donde a veces podemos empezar a sentir un nudo en el estómago, por ejemplo, o esa presión en el pecho. Ese es el inicio de la experiencia emocional. Pero muchas veces no lo notamos, estamos tan acostumbrados a reaccionar de forma automática que pasamos directamente de la activación a la reacción, sin detenernos a observar lo que está ocurriendo en nuestro interior realmente. Por eso, una parte fundamental del proceso consiste en desarrollar la capacidad de reconocer esa activación en el cuerpo, de identificar los cambios fisiológicos y comenzar a notar las señales que el organismo nos está mostrando. En ese momento, más que preguntarnos por qué estoy sintiendo esto, puede ser más útil preguntarnos qué está pasando en mi cuerpo en este momento. Y esto requiere conciencia corporal, estar en conexión con nuestro cuerpo. Y un ejercicio que puede ayudarnos mucho a fortalecer esta conciencia corporal es el ejercicio del escaneo corporal. La intención de este ejercicio no es necesariamente relajarte, sino entrar en contacto con tu cuerpo y comenzar a percibir qué está ocurriendo. Y ojo, esto no siempre, cuando lo hacemos por primera vez, se siente agradable. A veces sí puede generar mucha incomodidad. Así que lo que requiere este ejercicio es entender tu ritmo, brindarte autocompasión, reconocer qué es eso que no te está permitiendo establecer un contacto con tu cuerpo. Así que puedes hacer este ejercicio empezando simplemente por prestar atención a tu respiración, notando su ritmo natural y poco a poco puedes ir llevando tu atención a diferentes partes del cuerpo, recorriéndolo de manera consciente, por ejemplo, tu cabeza y tu rostro, tu cuello, tus hombros, tu pecho, tu abdomen, tu espalda, tus piernas, tus pies. Y en cada zona de tu cuerpo pregúntate qué sensación hay aquí. Las sensaciones corporales suelen describirse a través de distintas cualidades. Por ejemplo, pueden sentirse como presión, como tensión, como hormigueo, como vibración, como una sensación de peso o vacío, como presión, como contracción o pulsación. Puedes notar incluso si la sensación es leve, si es moderada o es intensa, o incluso puedes calificarla de 1 a 10 según cómo la percibas. A veces las sensaciones también tienen un movimiento y por eso pueden describirse como algo que se expande o como algo que se contrae, como algo que aparece y desaparece, por ejemplo. También puede tener una temperatura o una densidad. En ocasiones puede sentirse también como una forma o una textura. Lo importante aquí es continuar con ese proceso de autoobservación, haciéndote preguntas como ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Cómo se manifiesta esa sensación? Aquí el ejercicio es identificar y describir esas sensaciones físicas, permitiéndote escuchar a tu cuerpo. La segunda fase de este ciclo es el reconocimiento. Aquí entramos en el proceso de nombrar la emoción. Este momento implica poder decir con claridad, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo alegría. Reconocer una emoción significa desarrollar esa capacidad de observar lo que está ocurriendo en nuestro interior y ponerle un nombre a esa experiencia que está emergiendo. Incluso reconocer y nombrar una emoción puede tener un efecto regulador significativo porque esto activa regiones cerebrales asociadas con la conciencia y la regulación emocional.
Entonces en esta fase pasamos de una sensación difusa de algo me pasa o no sé qué me pasa a tener mayor claridad de estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo miedo y esto crea un primer espacio de conciencia. La tercera fase de este ciclo es permitir la emoción y ese tal vez es el momento más desafiante para muchas personas. Porque aquí es donde usualmente aparece el impulso de distraernos, de racionalizar lo que ocurre, de minimizar lo que sentimos. Muchas de estas formas de reaccionar han sido en realidad mecanismos de protección, estrategias que nuestro sistema nervioso desarrolló en algún momento para ayudarnos a adaptarnos, para poder seguir adelante cuando sentir ciertas emociones resultaban demasiado difícil o cuando no había suficiente apoyo para sostenerlas. De alguna manera fueron como pequeñas corazas que nos ayudaron a protegernos y reconocer eso también puede abrir un espacio de compasión hacia nosotros mismos, porque cuando comenzamos a desarrollar más seguridad y más conciencia, también puede ser profundamente liberador permitir que esas corazas empiecen a caer poco a poco. Y es por eso que este es el momento más difícil para muchas personas, porque la capacidad de permitir una emoción no depende solo de la voluntad consciente. Está mediada, nuevamente, por la memoria del sistema nervioso, por la seguridad aprendida en relaciones pasadas, y esto incluye vínculos tempranos, por lo cual también está influida por esas experiencias de haber sido regulados emocionalmente o no por otros. Y sobre todo cuando en la infancia recibimos apoyo emocional, consuelo, acompañamiento y orientación para manejar lo que sentimos, cuando alguien estuvo presente, cuando teníamos miedo, tristeza o rabia, el sistema nervioso aprende que sentir es seguro o cuando se desarrollaron de pronto estrategias de adaptación funcionales y positivas para el cuerpo, también puede existir una experiencia de que sentir sea seguro. En cambio, cuando esas experiencias estuvieron marcadas por la crítica, por el abandono, por el juicio, por la invalidación emocional, el sistema nervioso pudo haber asociado esas emociones con peligro. Entonces, al intentar permitir una emoción, puede aparecer señales de alerta, de tensión, de bloqueo o un fuerte impulso de escapar de lo que estamos sintiendo. Y en esos casos, la emoción puede sentirse abrumadora. No necesariamente porque sea demasiado intensa, sino porque el cuerpo no confía en que pueda atravesarla de manera segura. Así que como resultado de todo esto, en muchos casos se constituyen diferentes estrategias para evitar o bloquear las emociones y algunas de ellas, por ejemplo, son la racionalización excesiva, la distracción constante, el trabajo compulsivo o distintas formas de anestesia emocional. Sin embargo, recuerda, una emoción solo puede completarse cuando se le permite existir. Y aquí es importante aclarar algo. Permitir una emoción no significa desbordarse ni actuar impulsivamente. Permitir una emoción significa darle espacio a esa experiencia interna, sin intentar eliminarla inmediatamente. Tampoco se trata de justificar cualquier reacción con frases como es que yo soy así o yo voy sin filtro en la vida. Sentir una emoción es una cosa, actuar desde ella de forma que nos hagamos daño a nosotros mismos o a otras personas es una cosa muy distinta. Así que la invitación aquí es desarrollar conciencia, es aprender a reconocer lo que está ocurriendo dentro de nosotros para poder responder de una manera más consciente. Permitir la emoción significa reconocer esas sensaciones que aparecen en el cuerpo, darle espacio a lo que sentimos y acompañar esas experiencias con presencia y desde ese lugar elegir cómo expresarla de una forma que no nos lastime ni lastima a los demás. Porque el objetivo no es reprimir lo que sentimos, pero tampoco descargarlo de manera que genere más dolor. El objetivo es poder sentir, comprender y expresar nuestras emociones de una forma más consciente. Y cuando hacemos esto, nos damos el permiso para reconocernos, para comprendernos y crecer. Y aquello que antes parecía abrumador puede empezar a transformarse en sabiduría interior. Así que en este proceso es importante que te preguntes, ¿puedo permitirme sentir esto por un momento? ¿Puedo respirar mientras esta emoción está aquí? Escucha tu cuerpo y conéctate con él, permitiendo también esos movimientos corporales, un suspiro, un cambio en la postura, un movimiento de las manos, incluso en muchos casos el llanto,
Muchas veces estos movimientos son los que ayudan al sistema nervioso a liberar esa energía que se va acumulando y a regresar gradualmente a un estado de equilibrio. En ese momento, si lo permitimos, ocurre algo muy lindo y es que la mente observa, reconoce y regula y el cuerpo siente y expresa y juntos crean una sinergia que permite que la emoción sea sentida plenamente y se integre de manera más saludable. La emoción finalmente es como una ola. Si intentamos bloquearla, se vuelve más fuerte, pero si permitimos que pase, se disuelve. Y en ese momento puede ocurrir la cuarta fase del ciclo, que es la integración. Aquí la activación del sistema nervioso comienza a disminuir, la respiración se regula, el cuerpo empieza a sentirse nuevamente seguro y la emoción deja de ser una reacción automática para convertirse en una experiencia que puede ser comprendida. Integrar es poder preguntarnos qué está tratando de mostrarme esta emoción y permitir que eso se transforme en comprensión, en aprendizaje y a veces en una acción concreta. La integración ocurre cuando las áreas del cerebro implicadas en el procesamiento emocional pueden trabajar en conjunto con aquellas que nos permiten dar significado a lo que vivimos. Así que en este momento puede ser útil preguntarnos qué ocurrió realmente, qué fue lo que detonó esta emoción, qué parte de mí se sintió amenazada o herida. ¿Esto tiene relación con experiencias anteriores? ¿Qué necesidad estaba intentando mostrarme esta emoción? A través de estas preguntas podremos comenzar a comprender el mensaje que trae la emoción. Y no se trata solo de entender a nivel mental, sino de que el cuerpo pueda empezar a sentir seguridad interior. Es muy importante recordar que la transformación emocional no ocurre únicamente en la mente. Muchas personas intentan cambiar sus patrones emocionales solo a través de nuevas ideas o pensamientos positivos y puede ser funcional, pero si el cuerpo continúa reaccionando de la misma manera, el patrón emocional tiende a repetirse. Por eso el camino de la regulación suele seguir una secuencia que comienza en el cuerpo. Cuando el cuerpo comienza a sentirse seguro, el sistema nervioso se regula, la intensidad de las respuestas defensivas disminuyen y las emociones pueden experimentarse de una manera diferente. En este sentido, los primeros ejercicios de regulación que podemos implementar son aquellos que involucran el cuerpo. Es un proceso de regulación que se denomina de abajo hacia arriba, es decir, desde el cuerpo hacia la mente. Y aquí utilizamos recursos corporales que envían señales de seguridad al sistema nervioso, y eso reduce la activación fisiológica y crea un estado de regulación y presencia. Así que algunos ejercicios útiles en esta etapa suelen ser, por ejemplo, la respiración, especialmente la respiración que tiene una exhalación más larga que la inhalación, por ejemplo, inhalar en 4 tiempos y exhalar en 6 tiempos durante 2 o 3 minutos aproximadamente, ayuda a activar el sistema parasimpático y esto nos permite promover también en el cuerpo un estado de calma y de regulación. Por otro lado, la energía acumulada en el cuerpo durante la actividad emocional necesita liberarse. Entonces, movimientos suaves como estiramientos, sacudir brazos y piernas, caminar conscientemente o balancear el cuerpo suavemente pueden permitir descargar esa activación y reconectar la sensación de seguridad. La clave siempre aquí es escuchar al cuerpo y respetar su ritmo. Por otro lado, ejercicios como el autoabrazo, apoyar la espalda contra una pared o sostener un objeto reconfortante envía señales de seguridad al sistema nervioso, activando vías de calma y autorregulación. Cuando sentimos ansiedad o cuando hay mucha activación, reconectar con la sensación de estabilidad física es lo que va a ayudar al cerebro a reconocer la seguridad. Por eso, ejercicios como dejar los pies firmes en el suelo, notar el peso del cuerpo, percibir el contacto con el piso y respirar conscientemente nos conecta con el momento presente y nos ayuda a reducir esa reactividad emocional. Hacer ejercicios de orientación en el espacio o conexión a la tierra como por ejemplo la técnica de 5 4 3 2 1, es decir, nombrar 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas sentir, 3 cosas que puedas oír, 2 aromas que puedas percibir y una cosa que puedas saborear. Esto puede ayudar mucho a reducir esa hiperactivación del sistema nervioso. Por otro lado, ejercicios como tararear suavemente, cantar o hacer un al exhalar activa al nervio vago. Y esto es lo que promueve la regulación emocional también porque ayuda a reducir esa activación del sistema nervioso. Finalmente, un cuerpo regulado nos permite estar presentes en el momento, nos permite percibir con mayor claridad lo que ocurre dentro y fuera de nosotros.
Mi sugerencia es que en lo posible podamos iniciar con el cuerpo, pero depende mucho de cada personalidad. La segunda vía de regulación es desde la mente hacia el cuerpo, y en este caso el proceso comienza a través de la reflexión consciente y la reinterpretación de lo que estamos viviendo. Y aquí es importante entonces, por ejemplo, preguntarnos desde qué parte de mí estoy experimentando esta emoción. ¿Es una parte más vulnerable, una parte que aprendió a protegerse o mi parte adulta que hoy tiene más recursos? ¿Qué función cumple esta emoción o esta parte de mí? ¿Está intentando protegerme, expresarse o señalar una necesidad? También podemos explorar preguntas como ¿qué historia me estoy contando sobre lo que ocurrió? ¿Existe otra manera posible de interpretar esta situación? ¿Qué podría ayudarme a sentirme más seguro en este momento, por ejemplo? Y este proceso implica un trabajo profundo con nuestro diálogo interno, porque la forma en que nos hablamos a nosotros mismos suele estar profundamente influida por experiencias pasadas, por aprendizajes, como ya lo vimos, por mensajes familiares, por recuerdos emocionales, por formas de interpretar el mundo que fuimos construyendo finalmente, pues a lo largo del tiempo. Y aquí la conciencia, la atención plena y la indagación compasiva nos permiten observar ese diálogo interno, cuestionarlo y poco a poco transformarlo. Para muchas personas también puede ser muy valioso incluir una dimensión más sutil de acompañamiento como la dimensión energética, porque como mencionamos anteriormente, cuando una emoción se bloquea o se reprime, esa energía puede afectar el equilibrio del biocampo. Y algunas prácticas que buscan acompañar esta dimensión suelen ser, por ejemplo, la meditación y la visualización, el equilibrio energético, el uso de esencias florales o el uso simbólico de elementos como los cristales. Los cristales nos ayudan a equilibrar nuestra energía y nos recuerdan que, al igual que su formación natural, que comienza en las profundidades de la tierra y se desarrolla hacia la superficie, el proceso de la vida y de la transformación emocional también ocurre de adentro hacia afuera. Son aliados en nuestra búsqueda espiritual, en nuestra búsqueda personal y principalmente en la conexión con nuestra esencia, porque nos invitan a reconocer nuestras emociones, a sintonizar con nuestro cuerpo y energía mientras sentimos lo que ocurre, a permitir que la emoción fluya y se integre de manera consciente y segura. Puedes usarlos de varias formas, por ejemplo, sosteniéndolos en las manos, colocándolos sobre el cuerpo, llevándolos cerca de ti mientras meditas o mientras realizas ejercicios de respiración y visualización enfocados en esa emoción que deseas integrar. Los cristales son herramientas de conciencia y acompañamiento energético y nos apoyan en la regulación emocional, en la calma interior y en la conexión profunda con nuestro ser, como lo mencionamos anteriormente. El citrino es un cristal especialmente recomendado para conectarnos con nuestras emociones, ya que se asocia con la conexión a nuestro tercer chakra. El citrino nos acompaña a conectarnos con nuestro mundo emocional, nos ayuda a liberarnos de bloqueos, a transformar emociones densas y a activar un flujo más armonioso de energía. Otro cristal muy valioso que puedes utilizar es la amatista, ya que favorece la transmutación, la introspección, la claridad mental. Es especialmente útil cuando la emoción se siente muy intensa o abrumadora. El cuarzo rosa también lo puedes usar, por ejemplo, porque fomenta la autoaceptación, la compasión, la apertura. Puedes usar, por ejemplo, también aventurina, ya que nos acompaña en nuestro proceso de sanación. Nos ayuda a soltar el estrés, la carga emocional, nos ayuda a soltar un poco de esa resistencia que a veces tenemos a sentir y nos ayuda a generar un poco de seguridad al procesar emociones difíciles. Y en el último nivel de todo este proceso está la conciencia. La conciencia aquí significa crear un espacio interior entre esa emoción y nosotros, es decir, poder percibir lo que sentimos sin fusionarnos completamente con eso que sentimos. Es observar nuestras emociones con mayor claridad, es reconocer los estados de activación de nuestro cuerpo y responder de manera más intencional y consciente a lo que ocurre en nuestra vida. Y ese espacio es profundamente liberador porque mente, cuerpo y corazón se encuentran. Es precisamente aquí donde aparece una de las capacidades más valiosas del ser humano, la posibilidad de elegir su respuesta, de decidir qué hacemos con lo que sentimos y sobre todo de elegir ser los observadores de nuestra propia experiencia. Y esa es finalmente la conciencia detrás de la conciencia, es ese espacio interior desde el cual podemos observar sin dejarnos llevar automáticamente por el impulso de atacar, huir, callar o defendernos. Desde este lugar podemos decir, estoy sintiendo miedo, pero no soy ese miedo. Siento rabia, pero puedo observarla y decidir cómo expresarla.
Ser el observador nos permite interrumpir esos patrones automáticos y responder desde un lugar de regulación, de mayor claridad y presencia. Y al final todo esto nos lleva a reconocer algo valioso, la importancia de habitarnos, de tener la capacidad de permanecer en contacto con nuestra propia experiencia interna. Y habitarnos es tal vez uno de los aprendizajes más profundos y más olvidados del ser humano, porque estamos muy condicionados a mirar hacia afuera, adaptarnos a los ritmos del mundo, a construir una identidad que nos permita movernos con cierta seguridad entre los demás. Y a veces creemos que habitarnos significa entendernos por completo o resolver todas nuestras emociones o alcanzar algún estado especial de calma permanente. Y no, habitarnos es recordar que hay vida en nuestro interior. Y sí, el mundo se mueve, la vida inevitablemente se mueve, el mundo cambia, las circunstancias externas a veces son caóticas. La humanidad atraviesa momentos complejos, tensiones, incertidumbres, crisis. Y cuando muchas cosas se mueven afuera, es fácil perderse en ese ruido, en el miedo colectivo, en las historias que la mente construye. Pero incluso cuando el mundo se mueve de esa manera, existe la posibilidad de regresar al centro. Y eso no significa ignorar lo que ocurre, no significa desconectarse de la realidad ni tampoco evadirla. Significa recordar que en medio de todo lo que cambia, en medio de todo lo que ocurre, podemos regresar al centro, a ese espacio interno de presencia y claridad donde podemos reconocer que está bajo nuestro control y que no. Este espacio nos permite identificar entonces que está bajo nuestro control nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras interpretaciones, nuestras elecciones. No está bajo nuestro control las circunstancias externas, las decisiones de otros, los movimientos del mundo, los actos de otros, pero sí podemos decidir cómo responder a eso, qué límites establecer y qué espacios estamos dispuestos a habitar. El punto es que la vida se parece mucho a navegar en el mar. Todos de alguna u otra manera somos como esos marineros. Cada uno conduce su propia embarcación a través de las aguas de la vida. A veces el mar está en calma, el viento sopla suave, el cielo está despejado y el camino parece claro. Y en esos momentos navegar puede ser fácil, incluso placentero. Pero hay momentos en los que el viento cambia de repente. Llegan las tormentas, el mar no siempre está en calma y eso hace que el barco se mueva. Y hay algo que ningún marinero puede controlar, el viento y el mar. Pero hay algo que siempre puede permanecer en sus manos, el timón. Y eso es en el fondo lo que significa regresar al centro, habitarnos. El problema aquí es luchar contra ese viento o contra ese mar, enfadarnos o desesperarnos con las olas, culpar al mar porque es injusto. Y a veces hacemos eso con la vida. Luchamos, peleamos, nos desesperamos y sí, posiblemente todo eso es profundamente humano, pero en medio de toda esa experiencia es importante preguntarnos qué parte de esta situación sí está en mis manos. Porque aunque no podamos decidir cómo sopla el viento ni cuándo llegan las tormentas, sí podemos decidir cómo sostener ese timón de nuestra propia embarcación. Podemos elegir cómo responder, qué pensamientos alimentar, qué actitud y qué acciones tomamos frente a lo que ocurre. Y cuando recordamos esto, no dejamos de sentir ni atravesar las olas de la vida, pero sí podemos recuperar algo muy valioso, la conciencia de que incluso en medio del movimiento del mundo, todavía hay un espacio en nuestro interior que sí está bajo nuestro control, desde donde podemos elegir cómo navegar esta vida.